Saludos hermanas, bendecido día y buen disfrute del alimento diario. Serie Génesis el principio. Tomo la creación del hombre. Autor Pedro Do. Semana 3, día viernes. Lectura bíblica. Salmos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Capítulo 2, versículo del 1 al 4 y del 7 al 10. Leer con oración. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Amén. Por tanto, es necesario, sí Señor, es necesario que con más diligencia atendamos. Sí, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oh Señor Jesús, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, Oh Señor Jesús, amén, Amén, Señor Jesús, aferrarnos firmemente a la palabra, Amén. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de honra, poniéndolo sobre las obras de sus manos. Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 8. Por lo tanto, Dios no sujetó todas las cosas solo a Cristo, sino también a nosotros, porque hemos sido unidos al Señor y somos parte de su cuerpo. Amén, somos parte de su cuerpo. El hombre Jesús, como nosotros, fue hecho un poco menor que los ángeles, pero nada escapa a su dominio. Fue perfeccionado mediante el sufrimiento, convirtiéndose en el autor de nuestra salvación. Amén. Cuando creímos en Él, nuestro espíritu fue salvo y hoy estamos en proceso de salvar nuestra alma. Amén. Hoy estamos en proceso de salvar nuestra alma. Con el alma transformada por la vida divina, podremos someter todo a Cristo. Amén. Podremos someter todo a Cristo. La muerte de Cristo abrió el camino para que seamos llevados a la gloria. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Satanás se consideraba indispensable para que Dios pudiera gobernar sobre las criaturas del universo. Por eso anhelaba ser co-rey con él. Sin embargo, ese lugar estaba reservado para Cristo. Amén. Ese lugar estaba reservado para Cristo. Como revela el libro de Salmos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Capítulo 2, versículos 6 al 9. Debido a que Dios hizo rey a su hijo, y Satanás no obtuvo ese lugar, se rebeló. Y aún hoy provoca a las naciones a romper lazos con Dios y su ungido. Los gobernantes profieren palabras arrogantes contra el Creador, pero un día todos se turbarán. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
Salmos capítulo 2, versículo del 1 al 5. A diferencia de Satanás, Cristo amó la justicia y aborreció la maldad, por lo que Dios lo ungió con óleo de alegría. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Hoy Cristo espera, sentado a la diestra del Padre, hasta que éste ponga a los enemigos por estrado de sus pies, con la cooperación de la Iglesia. En esta misión, los ángeles están a nuestro servicio. Ante una responsabilidad tan grande, debemos aferrarnos con más firmeza a la palabra que hemos oído. Amén. Debemos aferrarnos con más firmeza a la palabra que hemos oído. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Así es como traeremos el gobierno de Cristo a la tierra. Quienes siguen la palabra de cerca han presenciado milagros, señales y prodigios. Esto demuestra que Dios obra a través del Espíritu Santo. Para cumplir la voluntad del Padre necesitamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto ocurre cuando la palabra mora en nuestros corazones. Así somos arraigados y cimentados en amor. Por lo tanto, cumplir el deseo del Señor no es una obra individual. Nos necesitamos unos a otros. Amén. Nos necesitamos unos a otros, como nos enseña Pablo en Efesios, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 17b al 19. Al vivir la vida de la iglesia intensamente, haciendo inmersión en la palabra, gritos de guerra y predicando el evangelio del reino, seremos santificados. Amén, seremos santificados, llenos de la verdad y plenos de la vida divina. Amén, cuando estemos llenos de la naturaleza santa y vivamos la realidad divina, Cristo será el todo en todos y gobernará la tierra. Este no será un gobierno meramente externo, que use leyes para obligar a todos a sujetarse, sino un gobierno orgánico. Amén, un gobierno orgánico. De ahí en adelante no habrá posibilidad de rebelión, porque Cristo será el todo en todos. En el cielo y en la tierra todo estará sujeto a Él. Amén. Si luchamos por el reino con nuestras propias armas, será una batalla perdida. No libramos guerra contra los hombres, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo lucharemos en la tierra contra quienes están en el aire? Probablemente haya visto a soldados rusos o ucranianos usar drones para atacar al ejército enemigo. No hay donde esconderse, ni siquiera tiempo para huir. Es una lucha desigual, porque quien está en el aire tiene la ventaja. En la guerra espiritual, Dios no quiere que usemos las armas de la carne. Amén. Dios no quiere que usemos las armas de la carne, nuestro esfuerzo ni nuestra propia capacidad. Amén. Nuestro esfuerzo ni nuestra propia capacidad. Por eso nos da la palabra. Amén, nos da la palabra porque ella tiene el poder de destruir fortalezas y derribar argumentos, como está escrito, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y el 5a. Argumentos en griego es logismos, es decir, andar por la lógica. Si usamos la razón para luchar, perderemos. La mejor estrategia es usar la palabra. Entonces, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y todo pensamiento serán llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. Serán llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Amén, Señor Jesús.